Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 20 de octubre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas del inicio de la jornada luego de buenos datos de confianza de constructores de Estados Unidos. Recordemos que China presentó datos de crecimiento algo mixtos con una desaceleración menor a la esperada por el mercado, lo cual también hace pensar que las medidas de estímulo monetario están empezando a surtir efecto. Por eso el mercado abrió con descensos y recuperó terreno durante la jornada. También los constructores en Estados Unidos están confiados al máximo nivel de una década, o sea, están en su mejor racha, en su mejor momento, por lo que también digamos que se impulsó el mercado con base en ese dinamismo del sector inmobiliario que según la Reserva Federal ha venido más lento que el desempeño del empleo. Y en cuanto a acciones locales retrocedieron en medio bajo precio del crudo y jornada de bajo volumen, el tema del precio del petróleo sigue siendo nuestra referencia con niveles por debajo de $50 el barril, pues el panorama de crecimiento para las empresas petroleras y para la economía colombiana sigue estando complicado. Así que ayer tuvimos una correlación más fuerte con el precio del petróleo, alejándonos un poco de la dinámica del mercado internacional. Y confianza del consumidor de los constructores de Estados Unidos, el índice NAHB en octubre pasó de 62 a 64, alcanzando máximo de una década. Y el mercado estará atento la próxima semana a lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal. Estamos mirando los datos del mercado inmobiliario a ver qué tan probable es que tengamos el incremento en octubre. Y vienen relativamente mixtos esos datos. Fueron publicados construcciones iniciales hace 5 o 7 minutos, los cuales también aportan una tendencia mixta al panorama. Ya lo vamos a revisar. Por ahora, entonces, octubre, hablaremos la próxima semana sobre el tema de la decisión de tasas de la Reserva Federal. La volatilidad sigue disminuyendo en el mercado. El VIX cae a 14,98. Recuerden que mientras esté por debajo de 20, simplemente son correcciones dentro de tendencia alcista. Un incremento significativo del VIX pues ya nos daría una corrección más fuerte para los mercados, teniendo en cuenta que el riesgo sistémico se mantiene, la correlación entre las bolsas del mundo por ahora está o se mantiene alta. En cuanto a acciones de la región asiática, cerraron con comportamiento mixto en medio de jornada ausente de fundamentales económicos, leves caídas para Europa en el inicio de esta mañana, con datos económicos un poco débiles y el bajo precio del petróleo. El precio del petróleo ya no es un problema solo para las petroleras y países exportadores. A medida que los emergentes se han venido desacelerando, sus monedas han sido devaluadas, pues, las exportaciones de países industrializados han disminuido, lo cual también impacta de manera negativa su ritmo de crecimiento. Así que el tema de petróleo se ha convertido en algo más global que netamente para las petroleras. Y la cuenta corriente de la zona euro disminuye superávit en agosto de 25.600 millones de euros a 17.700, estuvo por debajo de lo esperado por el mercado 20.100 y el IPP de Alemania varió menos 0,4% en septiembre, el mercado esperaba variación de menos 0,1%, continúa entonces la presión de deflación, recordemos el jueves viene decisión de tasas del Banco Central Europeo, donde el mercado espera entonces más estímulo que le permita a la economía recuperarse. Ahí entonces sobre la mesa apuestas sobre mayor estímulo del Banco Central Europeo, posiblemente no en esta decisión, pero para diciembre, lo cual sigue siendo un impulso para las acciones europeas. Noticias de Estados Unidos, hoy es el miércoles, se espera reunión extraordinaria de la OPEP, importante es el miércoles, el mercado por ahora está escéptico porque dice, no, de pronto sí se van a reunir, pero no hay ninguna expectativa de medida. Si llega a aparecer alguna medida de reducción de producción, pues tendríamos ese incremento y un rally muy fuerte. Por ahora el mercado está esperando que en la reunión no pase nada. John Brandt se reorganiza, crea franquicia John Brandt China, espera que negociará empresa que negociará también el mercado público, así que se divide en dos, una franquicia para China, una que permanece la matriz, y también se negociará en el mercado público de valores. Después de esta noticia, la acción sube 6% antes de la apertura, y tenemos noticias de resultados empresariales, Bank of New York Mellon, un estimado del 0,71, Chipotle en la tarde con estimado de 4,62, Discover Financial con 1,33 después del cierre de mercado. Harley Davidson publicó resultados de $0,69 frente a un estimado de 78
centavos, cae 9% antes de la apertura. Tenemos también Verizon, VMware, que es software, después del cierre de mercado, y Yahoo con 0,17 después del cierre de mercado. Seguimos en temporada de utilidades empresariales en los Estados Unidos. Pasado mañana viene Cemex Latam Holding con resultados para Colombia. En cuanto al mercado colombiano, Fitch sube a W Colombia la calificación de los bonos de Enca, perspectiva positiva. Esto viene desde calificación B. Así que sube 2 escalones y mantiene una perspectiva positiva, lo cual implica que en los próximos 18 o 24 meses podría tener otra mejora si continúa la tendencia de indicadores sólidos, que hizo que la calificación mejorara un EBITDA, deuda sobre EBITDA, que bajó a 2.4 veces, un muy buen indicador. La diversificación de sus ingresos con el proyecto PET botella a botella, sino que mantiene algo de riesgos por la incertidumbre en Venezuela, Brasil. A medida que gane predictibilidad en los ingresos, pues la calificadora comentó que tendría mejor perspectiva. Así que el punto clave es que los ingresos sean predecibles y la devaluación claramente le ha ayudado a esta compañía. Es una acción de baja liquidez. Vamos a ver si tiene volatilidad durante la jornada. En el día de ayer se conoció la noticia, pero pues no hubo reacciones. Vamos a ver si hoy aparece algo de movimiento en esta acción. Durante septiembre de 2015, Aerolíneas de Avianca Holding trasladaron 5.3 más pasajeros que el mismo mes de 2014. Ya hablaremos entonces. Sabemos que este tipo de noticias suele no tener un mayor impacto sobre la cotización de Avianca. A las 7:30, construcciones iniciales de Estados Unidos suben en septiembre de 1.13 a 1.21 millones de viviendas año, superestimado del mercado de 1.15. No obstante, los permisos presentaron la tendencia contraria, bajando a 1.10 millones desde 1.17. Esto deja otra vez al mercado confundido con indecisión. Es el panorama general, pero pues, los resultados en términos generales son buenos. Igual viene el invierno y la construcción durante el invierno sí tiende a frenarse un poco. Es normal este comportamiento. De todos modos, en términos de construcciones se mantiene sólido. Mañana tenemos variación semanal de inventarios de crudo. No hay noticias económicas adicionales, pero sobre todo para nuestro mercado, que está muy atento a la cotización del precio del petróleo, la reunión de la OPEP más de la variación semanal de inventarios de crudo, esperemos que nos saque del comportamiento lateral. Lo estaremos hablando mañana cuando tengamos más información. Así que en términos generales, los mercados internacionales continúan con indecisión sobre soportes de corto plazo, lo cual implica que se mantiene la tendencia alcista. Por ahora, acciones internacionales mantienen ese sesgo alcista. En cuanto al mercado local, mantendría correlación con precio del crudo. Índices se acerca a soportes de tendencia alcista. Ya vamos a estar muy atentos a estos niveles. No se descarta indecisión a esperar en las noticias del miércoles, algo de cautela, y el miércoles ya tendríamos algo de mayor volatilidad en el precio del petróleo. Vamos con gráficos que nos aclaran un poco el panorama fundamental. 17.000. Mientras Dow Jones se mantenga sobre 17, la posibilidad de avanzar a 17.500, 17.600 es una realidad. Parece entonces que el movimiento se mantiene siendo alcista, pese a la apertura del día de ayer negativo continúa el impulso. Solo rompiendo los 17 tendríamos una corrección más fuerte de 16.600, 16.700. 17 el nivel clave para el Dow Jones. El IPSA logró mantener también ese comportamiento lateral. Recordemos los 3.750, 3.850 está justo en la parte media, pero se mantiene sobre promedios móviles con leve sesgo alcista. Lateral alcista para el IPSA, y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima corrigió después de un fuerte rally hacia los 10.300. Si no supera pronto los 10.800, hay posibilidad de corrección a 10.300 para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y la caída en el precio del petróleo fortaleció el dólar, debilitó el peso colombiano. Mientras esté sobre los 2.890, hay posibilidad de avanzar al 9.40. Ruptura del 9.40 nos podría llevar un rally alcista adicional. Ruptura del 8.90 lo podría llevar hacia la zona de los 2.820. Por ahora el escenario lateral sigue siendo el más probable, a espera de volatilidad en el precio del petróleo. Llegamos al WTI, que descendió en el día de ayer. En este momento se encuentra cotizando a 46,30, y el panorama técnico desde nuestra plataforma global pues mantiene los 47.60 como el nivel de resistencia importante. Mientras estemos por debajo, perdón, del 47.60, la posibilidad de descender a los 44 se mantiene. Si llega a romper los 44.50,
La posibilidad de descensos a 39 y 40 se incrementaría. Sigue bajo presión bajista en escenario lateral entre 45, 40, 44, 60 y como soportes y 47, 60 como resistencia. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos permitiría tener una nueva dirección. Por ahora simplemente estaremos atentos a las noticias de inventarios de crudo de mañana y lo que será la reunión de la OPEP para ver si tenemos alguna variación. 47.60 el nivel para volver a sesgo alcista, lo contrario, la presión bajista es un poco más fuerte. Y vamos con el euro, en este momento está en 1.1358, recuperando algo de terreno después de la caída del día de ayer. También se queda un poquito quieto porque espera la decisión de tasas del Banco Central Europeo. No ha podido ganar terreno porque creen que Europa va a dar más estímulo, así que el escenario sigue siendo algo bajista para el euro y los datos de Estados Unidos relativamente sólidos con confianza de constructores en máximos y ventas y construcciones iniciales recuperando después de las caídas previas, así que por ahora continúa el sesgo bajista para el euro. Antes de pasar al Colcap, revisemos algunas acciones del mercado internacional, entre ellas las que tienen noticias. John Brands, que decide separarse, está subiendo 6% a, ya actualizo un segundo el precio, está en 75,45, está llegando a unas zonas de resistencia 75,45, pese al rally alcista, es importante esta zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, no se descarta que la apertura sea alcista y pueda encontrar algo de resistencia y por la llegada de vendedores entre 76.80, 77.50. Estamos llegando a resistencia para John Brandt. Apertura bastante alcista, pero no se descarta algo de vendedores. No obstante, el 72.50 es la nueva zona de soporte. Si aguanta ese nivel, quiere decir que aún puede continuar con sesgo alcista. Si pierde de nuevo los 72.50, la caída puede ampliarse. Gap alcista hacia zonas de resistencia. No se descarta algo de vendedores en este activo. Vamos con la acción de Apple, que se ha mantenido con indecisión, no ha roto la zona de resistencia ni la zona de soporte. Recordemos avanzando por encima del 1.112.60, tendría la posibilidad de avanzar a 117.50 y solo rompiendo los 107, la presión bajista se incrementaría. Comportamiento lateral bastante en línea con lo que ha sido el comportamiento de los índices, que simplemente esperan algo en mayores fundamentales para incrementar volatilidad. España se mantiene sobre los 32, 31.9, 32, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 33.60, 34, promedio móvil de 200 periodos. Solo rompiendo los 32, la corrección sería más fuerte hacia los 31. Continúa entonces con leve movimiento alcista el EWP. Ahora sí pasemos a nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap. Ayer volvió a descender, se mantiene sobre la línea de tendencia. Aún aparecieron levemente compradores, un poco en línea con el resto del mercado, con las bolsas internacionales, pero no con tanta fuerza para cerrar positivo. Recordemos el 1260. Mientras esté por debajo del 1260 hay posibilidad de seguir con la presión bajista. Si llega a romper los 1230, las caídas se incrementarían. ¿De qué dependería? Posiblemente del precio del petróleo. Si el petróleo repunta, avanzaríamos más allá del 1260 hacia los 1300 y 1330 como siguientes niveles de resistencia. 1260 contra 1130, los dos niveles claves para determinar tendencia. Por ahora lo que tenemos es lucha entre compradores y vendedores con velas tipo martillo. Los vendedores descienden y los compradores aparecen defendiéndose en zonas de soporte. Estamos en niveles claves para determinar tendencia 1260 contra 1230 para el índice Colcap. Vamos con la acción de Banco de Bogotá, que sigue 58 contra 61 sin cambios. La ruptura de alguno de los dos niveles nos daría algo de tendencia. Por ahora sigue siendo su comportamiento lateral el más probable. No marca precio en el día de ayer BBC, que tendrá que superar los 16.40 y 16.50 para recuperar 17.10, 17.60. Y es que ayer fue un día de muy bajo volumen, solo se negociaron 72.800 millones en acciones, así que mientras esté por debajo de 16.50 aún puede volver a buscar la zona del lateral y sigue siendo ese comportamiento el más probable, lateral, 16.50 para recuperar el sesgo alcista. Celsia continúa con descensos, compradores se recuperan, 3.400 el nivel de resistencia, superando 3.400 podríamos volver a la zona de 3.600, solo rompiendo 3.600 hablaríamos ya de un impulso hacia los 4.000. De lo contrario, si no supera pronto los 3.400, la probabilidad de descensos a 3.200 se mantiene. 3.400 la resistencia para incluir algo más de presión alcista. Cementos Argos presionando los 9.500 a la baja.
Recordemos, solo superando los 9.700 para hoy, 9.700 hablaríamos de volver a 10.100. De lo contrario, mientras esté por debajo de 9.700, aún puede volver hacia 9.200 y 8.800. El caso lateral con tendencia levemente bajista, pero es un escenario bastante difícil para los técnicos por ser comportamiento lateral. MACD en 0, RSI en 50, lo cual es como lanzar una moneda al aire. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso desde lo técnico. Los fundamentales le agregan un poco más de probabilidad de cambio de dirección. Cemex Latam Holding viene con presión bajista, los 12.000 sigue siendo la más importante y los 11.600 en corto plazo. Si no supera 11.600, la presión bajista hacia 11.000, 10.700 se mantiene. Superando los 11.600 podría volver a 12 y mantener lateral. Solo superando 12 hablaríamos de un impulso adicional hacia 12.800. 11.600, 12.000 los niveles de resistencia de corto plazo. Canacol corrigiendo en el día de ayer en línea con las demás petroleras. Tenía que romper 7.300, ni siquiera se acercó. Para hoy 7.100. Si logra cerrar por encima de 7.100, volvería el impulso hacia los 8.500. De lo contrario, continuaría la corrección hacia zonas de soporte de 6.700, 6.500. Ya de esa zona depende, digamos que la corrección dentro de tendencia alcista. Si rompe 6.500, la caída puede ser hacia 6.000. Por ahora, se acerca a zonas de soporte. Estaremos atentos a ver cuándo aparecen compradores con velas tipo martillo, martillo invertido, que son las más frecuentes en esos tipos de cambio de dirección. Por ejemplo, acá tuvimos un martillo, una vela de onda alta en la última caída, velas tipo martillo y onda alta en los descensos. Este tipo de velas nos ayudan a determinar cuándo puede haber un impulso alcista. Aquí vean otra vez un martillo y una vela de onda alta. Así que estaremos atentos a las velas. De lo contrario, si rompe 7.100, el impulso alcista volvería para el activo 7.100, el nivel de resistencia importante para impulsar petroleras. En este momento el petróleo avanza de 46.30 a 46.56. Vamos con concreto. Sigue de lado, no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Después de que con concreto sigue Corficol, que se mantiene sobre 38. Y recuerden que mientras esté sobre 38 aún hay posibilidad de avanzar a 39 y 40 psicológicos, manteniendo tendencia alcista, rompiendo 38 podría corregir hacia 37.200. 38 sigue siendo la zona de soporte importante para Corficol. Ecopetrol fuerte caída en el día de ayer, llegando a los retrocesos de Fibonacci. Importante. Ahora, aparecieron levemente compradores en el día de ayer. Si esos compradores logran superar el 410, hay posibilidad de volver al 490, 510. Si no logra superar hoy los 410 y cerrar por encima de ese nivel, la posibilidad de caídas a 340 y 320 se hace más probable. Importante los 410 para el cierre de hoy. Acá me dicen que incrementar el tamaño. Listo, 410. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe presión bajista. Si los compradores que aparecieron en el día de ayer logran cerrar por encima del 410, el impulso alcista se mantiene. Estamos justo en los retrocesos del 38.50 y 61.8 de Fibonacci. De ellos dependerá si el impulso alcista se mantiene o no. 410 el nivel de resistencia relevante para hoy. Empresa de Energía de Bogotá continúa su descenso hacia 706.80 como el escenario probable, mientras esté por debajo del 750 aún puede alcanzar esos niveles. Solo rompiendo 750 volvería a un comportamiento lateral, pero después de esa negativa del mercado a 1815, la posibilidad de comportamiento lateral se mantiene. También hay una pequeña formación de un hombro, cabeza, hombro en esta zona, el cual agregaría un poco más de sesgo bajista al activo. Construcciones, el Cóndor no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Enca no marca precio en el día de ayer, pero pues tendremos en cuenta lo que es la mejora en la calificación. Así que si hay ruptura del 11.50, hay posibilidad de avanzar al 13, 13.40 en primera instancia. Es una compañía que cotiza muy por debajo del valor patrimonial, creo que 0.44 veces el valor en libros es lo que cotiza y pues ha mostrado mejora sustancial. No obstante, la acción con baja liquidez solo ha registrado algunos volúmenes bastante altos en jornadas previas. 11.50 para iniciar posible movimiento. Vamos a ver si el mercado, aunque no ha salido en diarios de amplia difusión, lo que es la mejora en la calificación. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, recuerden que ya llegó a la zona de resistencia después de ruptura de máximos. Estamos en 600, 610, donde han aparecido levemente vendedores, no con mucho volumen. Ruptura del 5.95 generaría posibilidad de corrección a 5.80. De lo contrario, estamos en una zona de resistencia como el escenario más probable para la ETB. Éxito logra mantenerse sobre los 14, 13, 800, así que mientras esté sobre esos niveles tiene que romper los
o cerrar por encima de los 14.800 hoy para continuar su avance hacia 16.100. Mientras esté sobre 13.814 aún existe la probabilidad de ese escenario, ruptura de los 13.800 se podría implicar una caída hacia 12.800. Importante 13.814 como la zona de soporte para éxito. Vamos con Grupo Argos. Se recuperan el día de ayer con bajo volumen. 17.800, 17.700 seguirán siendo la resistencia. Si no logra superar esos niveles, puede volver a los 17. Si logra superarlos, volvería a 18.300 y se mantendría dentro de un comportamiento lateral. Entonces, importante, estamos en zona de soporte de los 17, 17.100, se recupera en el día de ayer, si logra superar la parte media volvería a la parte alta, pero el escenario lateral sigue siendo el más probable. Acción de Grupo Aval, marca precio en el día de ayer, sigue siendo 1.200 contra 1.150 el comportamiento lateral sin cambio de dirección por ahora. Vamos con la acción de Grupo Sura, que aguantó los 36 en el día de ayer, se mantiene recuperando su línea de tendencia después de tener algo de presión bajista. La recuperación fue con bajo volumen y cerrando por encima de la resistencia. Si se mantiene sobre 36.400, porque esos movimientos de bajo volumen pueden romper niveles fácil y cambiar esa dirección, hacerlo un poco más confuso. Si logra mantenerse sobre 36.400, aún hay posibilidad de avanzar a 38. Si pierde los 36.400, la presión bajista podría llevarlo a 35. 36.400 que coloca hoy como nivel clave para Grupo Sura, que se recupera en el día de ayer con muy bajo volumen. Vamos con NISA, que sigue con descensos, tendrá que cerrar por encima de los 7.100 para volver a 7.600 como escenario probable. De lo contrario, mientras esté por debajo de 7.100, 6.600, 6.500 sigue siendo un escenario probable. 7.100 el nivel de resistencia importante para este activo. Vamos con Isagen, que sigue manteniendo compradores. No hay noticias sobre la venta, tiene el fenómeno del niño y se mantiene con ánimo de impulso alcista, no con mucho volumen, pero se mantiene. 300 contra 2.900, vamos a dejarlo igual. Hay algo más de sesgo alcista de lo que apoyaría las gráficas y los fundamentales, con poco volumen, pero alguna intención de compradores mineros. El oro corrigiendo, bueno, ayer corrigió un poco más, se recupera $1.173 la onza. Por ahora entonces continúa mientras esté, no, si rompe 2000 podría avanzar a 2200, de lo contrario puede estar 1880 contra 2000 y entrar en una etapa, pues ya está, en una etapa lateral. Nutresa continúa el avance para el activo, logró mantenerse sobre las zonas de soporte, avanzó más allá de lo que fue el 2200, mientras se mantenga sobre 2200 aún puede avanzar hacia 24.000. 21.200, perdón, no 2.200, 21.200. Si logra mantenerse sobre ese nivel, continúa el avance después de la vela previa anulando ese comportamiento bajista. 20.221, perdón, 21.221 quedan como las nuevas zonas de soporte para este activo preferencial aval. Sigue 1.200 contra 1.150, tiene que recuperar los 1.200 para retomar sesgo alcista hacia 1.230. Si no logra superar ese nivel puede descender a 1.150 como escenario probable. Vamos con Avianca Holding, fuerte caída en el día de ayer, consecuencia del dividendo. Pues lo que hace acá es asimilar el dividendo. Y alguien me pregunta que por qué la diferencia en Avianca Holding. Hay algo importante y es los tipos de gráficas. Voy a usar esta gráfica de Stock Charts donde no se ve la caída. ¿Por qué? Porque estas gráficas son ajustadas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos con finance.yahoo. Lo voy a buscar acá en Yahoo Finance ABH. ¿Cierto? Y voy a buscar precios históricos de Avianca Holding. Cuando ustedes ven cierres y cierres ajustados, también hay alguna diferencia en términos de periodo ex dividendo. ¿Qué tienen que ver acá? Los datos se ajustan por dividendo. O sea, el dividendo, hay gráficos que se presentan como si el dividendo no existiera, entonces cerraríamos la diferencia de la caída por el dividendo, estaríamos acá arriba, ¿cierto? Colombia, pues la gráfica asimila el precio normal. Así que no, digamos que no se guíen por ese tema de diferencias. El punto es, la caída del día de ayer fue el tema del dividendo. Para un inversionista que lo tenía antes del ex dividendo, ¿qué pasó? Su acción cayó 9%, pero él recibirá el mismo valor en dividendos, o sea que su variación fue escasamente negativa. Así que el ex dividendo es mañana en Estados Unidos y por eso la diferencia. Entonces no tengan en cuenta estas variaciones, pasó con Ecopetrol también. Lo que nos interesa es qué sigue después. Si ustedes ven las gráficas de Stock Charts, ustedes van a ver, incluso mañana que es el ex dividendo, que no hay cambios. O sea, no van a ver un cambio sustancial en la gráfica porque este tipo de gráficas no reconoce esa variación.
Hasta mañana seguiremos igual. O sea que si quieren ver cómo sería la rentabilidad, incluyendo el dividendo, lo van a ver acá, en esta página. De lo contrario, pues simplemente está el mercado colombiano. La caída corresponde al inicio del periodo ex-dividendo que veníamos hablando en jornadas anteriores. La pregunta ahora es, ¿va a llenar o no va a llenar el gap? ¿De qué depende? 7.30. Existe una alta probabilidad de que empiecen a aparecer compradores en esta zona. Si logra superar los 730 hay posibilidad de llenar el gap y volver hacia 1840. Si no logra superar los 1730, perdón, hay posibilidad de mantener leve presión bajista. 1730 será el nivel interesante para saber si van a llenar el gap. No se preocupen por el tema de está de otro precio en Estados Unidos. Digamos que ya se va a poner al día. Incluso en algunas gráficas jamás lo va a hacer porque nuestra gráfica tiene en cuenta el precio con el dividendo. En las otras estará el precio en la parte más alta incluso después de que pague el dividendo. Así que no tengan en cuenta ese factor. Lo revisaremos cuando inicie el dividendo y los cierres después. Pues les mostraré cómo opera el tema del ajustado y el no ajustado según Yahoo Finance. Bueno, entonces 1730 el tema clave para Avianca Holding. No se desgasten en ese tema del ex dividendo. Simplemente ahora el 730 será la noticia importante. La rentabilidad fue negativa, pero pues no lo va a perder el inversionista porque recibe el dividendo. Así que 730 será el nivel de resistencia para recuperar la zona del gap. Vamos con preferencial Bancolombia. Bueno, acá hay una pregunta, es decir, mañana Avianca caerá porque empezará el periodo ex dividendo, pero en Estados Unidos. Aquí ya no va a pasar nada. O sea, si mañana inicia periodo ex dividendo en Estados Unidos, acá no va a pasar nada. Simplemente ya asimiló el periodo ex dividendo. Esa diferencia también la vimos en Ecopetrol. Así que no se preocupen por temas ex dividendos ni variación del mercado internacional. Vale la pena entonces retiren el ADR de la perspectiva y enfóquense en el mercado local. 730 el nivel de resistencia. Así se van a evitar pues, estar un poco con ruido de noticias que la verdad no implican ningún cambio fundamental, ningún cambio de tendencia. 7.30 el nivel de resistencia. No se desgasten en el tema de exdividendos. Preferencial Bancolombia, 7.400, 7.500 sigue siendo el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de 26. El mercado abrió con descenso, se recuperó. Si logra superar los 27.500, 27.600, hay posibilidad de avanzar a 28.200. Es el nivel de resistencia importante, movimientos con bajo volumen. Preferencial Cementos Argos. Sigue comportamiento lateral, no ha podido romper en ninguna dirección. 8.900, 9.200 se estrechan un poco los niveles. Esperemos algún movimiento fuerte de alto volumen para terminar tendencia. De lo contrario, el lateral sigue siendo el más probable. Preferencial da vivienda 24.200. Si logra superar puede volver a 25.100. Si no logra superar el 24.200 volvería a 23 como escenario probable. Sigue siendo también algo de indecisión de corto plazo, espera de una tendencia más fuerte tanto en el petróleo como en los demás activos. Por ahora estamos entrando mucho lateral en varios activos. Preferencial grupo Argos 17.200, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 16.600, si rompe ese nivel 16, si supera 17.200 volveríamos a 17.700. Vamos con preferencial grupo Sura, que logra mantenerse sobre la tendencia alcista, 35, si logra cerrar sobre 35.700 hay todavía posibilidad de avanzar a 37, si lo pierde volveríamos a 35, pero solo rompiendo 35 hablaríamos de sesgo bajista. Bajo esta tendencia se mantiene el activo Grupo Sura. Y terminamos con Pacific Rubiales que sigue en tendencia bajista en todos los plazos. Fuerte descenso en el día de ayer, 46 no es un precio de petróleo rentable para este tipo de compañías, sobre todo cuando la deuda es tan alta. 6.900, mientras esté por debajo de los 6.900 la posibilidad de 6.000 y 5.000 se mantiene vigente. Solo superando 6.900 podría tener un rebote a 7.700, 7.800, pero seguiría siendo un rebote dentro de tendencia bajista. 6.900 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel la presión bajista se mantiene y recuerden que la tendencia es bajista en todos los plazos, en todos los indicadores para Pacific Rubiales, bastante sesgo bajista en este activo. Así que en términos generales la indecisión es el común denominador, el mercado está esperando lo que es el mercado está esperando lo que es la decisión del miércoles para saber si va a pasar algo con el petróleo o no. Si el precio del petróleo continúa bajo, pues nuestro mercado seguiría un poco más débil que el resto de los industrializados, aunque ellos también están empezando a sentir que el precio del petróleo y la menor dinámica de emergentes le está pasando factura al crecimiento de los Estados Unidos, por ejemplo.
Así que básicamente estamos en una zona de indecisión. En mercados internacionales un poco más alcistas, mientras estén sobre soportes de corto plazo el sesgo se mantiene. Si perdemos soportes volvería la presión bajista. Importante noticia de la semana, mañana reunión de la OPEP y el jueves decisión de tasas del Banco Central Europeo. Pasemos a las preguntas. ¿Por qué Ecopetrol tuvo descenso en el día de ayer? El precio del petróleo sigue siendo bastante bajo. Recuerden que las petroleras, aparte de tener, digamos que costos de levantamiento, tienen también gastos financieros y el tema de la deuda de Ecopetrol, Pacific, Canacol en 2009, 2008 a hoy. La diferencia es el tamaño de la deuda. Vamos a quitar a Canacol un poco del mapa, pero Ecopetrol y Pacific el tema es que han incrementado de forma sustancial su nivel de endeudamiento. Mucho más Pacific, después Ecopetrol, que aún permanece con endeudamiento creo que 46% de los activos, frente a 82% de los activos en Pacific Rubiales. Así que el tema es la deuda. Este precio de petróleo sigue siendo muy poco rentable para las compañías petroleras que están endeudadas. ¿A qué se debe la diferencia entre Avianca y ADR? Bueno, ya lo hablamos, no se desgasten en eso, hagan el seguimiento al mercado local, dejen de lado un rato la ADR. Porque el mercado local se mantiene un poco débil por el bajo precio del petróleo. ¿Cuánto tiempo cree usted que se demora Avianca en llenar el gap de ayer? La palabra más difícil en bolsa es tiempo. A veces es más fácil predecir hacia dónde va que cuándo exactamente lo va a hacer. Hay series de tiempo de Fibonacci, no tenemos la herramienta. Pero si logra pasar el 730, posiblemente sean 2 jornadas más para cerrar el gap hacia los 1850. Eso siempre y cuando logre pasar el 1730. Es una aproximación. ¿Existe alguna diferencia entre obtener el dividendo de Avianca y comprar después del gap a un precio bajo? En teoría, no. Pues eso hace parte del no arbitraje. Acá en Colombia siempre hay algunas compras antes. O sea, si uno compra el día antes del dividendo y se lleva el dividendo, pues no pasa nada, porque simplemente se anula el siguiente día. Si lo compran el siguiente día no tienen dividendo, pero obtienen la misma rentabilidad. Eso es parte del mercado para evitar que alguien diga, no, compremos siempre antes del dividendo. Eso pasa aquí en cualquier lugar del mundo. Los libros de finanzas dicen que el precio de apertura es igual al cierre ajustado por impuestos, o sea, neto de impuestos. ¿Cuándo reporta resultados Avianca? No tengo fecha todavía. Es decir, mañana Avianca caerá porque empieza ex dividendo en Estados Unidos. En Colombia ya se incorpora ese movimiento, ya no tendrán mayor volatilidad. Así que si quieren dejar de lado un poquito Avianca para evitar confusiones, en Avianca el ADR, manténganse en el mercado local mientras pasa todo ese desajuste de precios. Mi plataforma de correo electrónico no me sale dónde están los gráficos, dónde puedo activarla. No la tengo abierta, pero en la parte inferior derecha dice análisis técnico y opción 2. Análisis técnico, opción 2. Podría repetir Canacol que no se escuchó muy bien. Claro, vamos con Canacol. Corrección dentro de tendencia alcista. 7100, perdón. Mientras esté por debajo de 7100, aún hay posibilidad de corrección. Velas tipo martillo o de onda alta son interesantes para determinar cuándo los compradores están entrando para las próximas jornadas, pero si rompe 7100 puede avanzar de nuevo hacia 8 y 8500 como escenario probable. Importante los 7100. ¿Qué se espera de la reunión de OPEP y datos de inventario? Bueno, frente a la OPEP el mercado está pesimista, diciendo que eso no va a pasar nada. La única diferencia es que el tema del petróleo ya no es solo para petroleras. El tema del petróleo está llevando hacia el crecimiento global, desaceleración de emergentes, igual menor crecimiento de los industriales. Así que el tema ya está escalando a un nivel mayor, por lo cual, pues si bien el mercado dice por ahora no tenemos nada, hay que estar atentos. O sea, existe algo de probabilidad, se ha incrementado la probabilidad de que hagan algo, porque un precio justo sería $60 por barril. Pues no sería para que los emergentes vuelvan a ser millonarios, pero pues de todos modos nivelaría un poco los riesgos de desaceleración que tiene la economía global en estos momentos. Pues vamos a estar atentos mañana. Le he pasado en análisis técnico opción 2 y tampoco salen los gráficos. Bueno, tienes que tener Java actualizado y habilitado. Entonces, si puedes comunicarte con nosotros para algo de soporte, o de lo contrario, puedes hacer tecla Windows, Java y buscar configuración a ver si lo tienes actualizado. Hay que activar Java. ¿Qué acciones están a punto de rebote técnico al alza? Algunas mantienen todavía tendencia alcista como Nutresa, Canacol, Nutresa, Canacol. Las demás están muy laterales, Cementos Argo está de lado. No me acuerdo que una por una, pero pues hay que revisar un poquito. ¿Dónde puedo ver en tiempo real el precio del petróleo? Hay una página que usamos que es esta. Aquí están viendo el precio del petróleo en tiempo real. Pueden llegar a verlo en esa página. También pueden ver el Brent para aquellos que les gusta hacer seguimiento al Brent.
Bueno, entonces muy atentos, dejen de lado todo el tema de Avianca, enfóquense en el 1730 como el escenario más probable. Ya la turbulencia del exdividendo pasó en el día de ayer, no tiene nada que ver con los movimientos del ADR, que el cual se pondrá el día más adelante. Y en cuanto al mercado local, pues la indecisión es el común denominador. El mercado está esperando lo que pase con el precio del petróleo entre el miércoles con inventario de reunión de la OPEP y la correlación con este commodity se mantiene alta. Muy buen día entonces para todos.